Si ya están, por favor, los integrantes, podemos empezar. Buenas tardes, doctora. Doctora, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. ¿Ya podemos empezar, no, doctora? Sí, por favor, y empiecen. Ya, está bien. Bueno, muy buenas tardes, doctora y queridos compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema de los retrovirus, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con un poquito de dando una pequeña introducción, ¿no? Estos retrovirus Viridae tienen un genoma monocuaternario de una polaridad positiva, ¿no? En 1980 se aísla el primer retrovirus, que es el HTLV1, que este es el causante de la leucemia de las células T, ¿no? De las células T. Este retrovirus fue descubierto por un americano llamado Robert Gallo, que junto al francés Montagnier logran hallar el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto es en 1983 el VIH de tipo 1 y en 1986 el VIH de tipo 2. Eh, Siguiente diapositiva. Bueno, hablando de la estructura, ¿no?, de este virus, un poquito de su morfología, igual este virus llega a ser esférico, con una bicapa de fosfolípidos y que tiene glicoproteínas. Tiene dos copias de ARN, como podemos observar, y una polimerasa llamada transcriptasa reversa, que es muy importante y muy sobresaliente de estos virus, que lo voy a explicar un poquito más adelante sobre ello. Este virus se replica por medio de los provirus, que éstas se llegan a integrar al cromosoma de una célula anfitriona, y este se puede llegar a transformar en un gen de la misma célula huésped. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya. Este virus se puede llegar a subdividir en tres familias importantes, ¿no? Las Oncovirinae de tipo B, C y D, que llegan a ser maduras, las Pumavirinae y las Lentivirinae. Las Oncovirinae están asociados más que todo al cáncer y a los trastornos neurológicos. La Spumavirinae, estos no llegan a probar un cuadro clínico, pero sí, pero sí citopatologías maculadas espumosas. Y también están, pero no están asociados, ¿no?, con patologías importantes. O sea, por eso no llegan a dar un cuadro clínico. Las lentivirinae son, casi como su nombre lo dice, llegan a ser lentos, pueden llegar a causar trastornos neurológicos de inmunosupresión. Y aquí en este grupo encontramos al famoso VIH. Siguiente, por favor. El ciclo vital de los retrovirus. Como podemos observar en la imagen, el virus, bueno, los retrovirus y otros virus tienen afinidad al tropismo a ciertas células, ¿no? Esto se une a sus receptores y va aquí donde van a fusionar sus dos membranas de la célula hospedadora y la célula huésped. Esto provoca una penetración de la cápside y que ahí suelta su ARN de su nucleocápside. Después de todo este proceso se da una biosíntesis de su ADN proviral por causante de la transcriptasa reversa, ¿no? Que esta su función es cambiar el material de ARN y convertirlo en ADN. Y después de que se convierte en ADN, entra al núcleo de la célula huésped y este empieza a crear los provirus, ¿no? Los genes de estos provirus van a servir van a servir de molde para síntesis de ARN. Bueno, exactamente a las hebras de ARN, de nuevas hebras de ARN. Y igual van a servir para formar proteínas estructurales. Siguiente, por favor. Entre la estructura genómica de los retrovirus, podemos observar la primera figura de esa línea. Observamos tres grupos de genes importantes: las EMP, la POL y las GANG. Las EMP se encargan de codificar proteínas que se encuentran en la envoltura del virus. Las POL codifican las enzimas que forman parte de las partículas virales, como la polimerasa retrotranscriptasa, integrasas y proteasas. Las GANG, estos genes codifican proteínas estructurales. Y en sus costados, lateralmente, encontramos unas secuencias invertidas, similares, ¿no? Bueno, prácticamente lo mismo. Esta primera estructura de los retrovirus que podemos observar aquí en esta imagen no llegan a ser patógenos cuando tienen estas características, bueno, estos genes, ¿no? Como podemos observar en las imágenes de ahí abajo, observamos más genes reguladores y estas sí están relacionadas con patogenias o enfermedades virales. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de los oncovirus, que es una clasificación de los retrovirus, ¿verdad? Entonces vamos a hablar que estos virus van a ser esféricos, van a llegar a medir de 100 nanómetros y van a estar compuestos por un ARN que lo caracteriza. Y también van a estar compuestas por lo que es su envoltura. Su modo de transmisión de estas va a ser por tres vías principalmente. La primera es por la actividad sexual. La segunda es por la
transfusión por agujas. Generalmente esto se da en adictos a drogas. Y por leche materna, esto es generalmente a lo que son los recién nacidos. Van a llegar a producir lo que es leucemia y linfoma de células T. En su subclasificación de los oncovirinae nos interesa la subfamilia C. La subfamilia C vamos a encontrar dos familias que son la HTLV1 y la HTLV2 que se encuentran en humanos. El más importante a recalcar va a ser la HTLV1, que va a ser el virus linfótropo T humano, que va a ser la que va a causar el ATL, o también denominado linfoma o leucemia o linfoma de células T en el adulto, y también puede llegar a producir lo que es la parapecia espástica atrópica, o también conocida como mielopatía. Esta puede producir debilidad en miembros inferiores. También otros cuadros que puede ser la dermatitis, eveitis y el síndrome de Sjögren. Bueno, en la HTLV2, este se encontró en pacientes con tricoleucemia o leucemia de células vellosas. Y continuando, lentivirus. Los lentivirus también van a ser, son virus esféricos, llegan a medir de 100 a 120 nanómetros, van a poseer dos cadenas de ARN, también poseen una doble cubierta, una externa y una interna, la cápside. Van a tener, como mi compañero dijo, genes principales que van a codificar glucoproteínas para formar su estructura, mencionando las GAG, las POL y las EMP. Y estos genes van a ser primordiales para su estructura, pero los genes que van a causar su patogenicidad van a ser las BIF, las BPR, las BPU, las TAT y la REP y la NEF, que se van a estudiar a detalle más adelante. Bueno, lentivirus. Estas van a atacar a células importantes del sistema inmunológico, como ser los linfocitos, y principalmente a lo que son los macrófagos. Van a producir infecciones de curso crónico que va a durar varios años, y va a tener un periodo de latencia largo donde el virus se va a estar ahí proliferando, replicando. Y también van a llegar a afectar a lo que es el sistema nervioso central. Su origen de los lentivirus o del VIH se dice que fue a partir de especies de simios. Estos simios se cree que infectaron a los humanos en el África. Bueno, continuando con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el más conocido, el VIH, vamos a empezar a hablar de su estructura, el cual presenta en su membrana lipídica, presenta unas proteínas transmembrana, que como base está la GP41 y más a la periferia está la GP120, que son los influyentes, estos participan cuando tienen que ingresar a la célula hospedador. Ahora, en la matriz presenta igual sus proteínas, la P17, y en la cápside presenta la P24. Ahora, en cuanto al material genético, eso presenta dos hebras de ARN monocatenario con activa. Ahora, dentro de este material genético va a tener enzimas virales, que son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Ahora, en el material genético, los genes que van a producir son tres, ¿no? Los GAP, los POL y los EMP. Los GAP y los POL estos son más conservados, o sea, no hay tanta variación, no hay variación. En cuanto a los EMP, son los que presentan la mayor variación.
y son los que empiezan a distinguirse los genotipos o tipos de VIH. Eh, Ahora, existen dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. Y el VIH-1 tiene un subgrupo, el M, N, el O y el P. Y de pronto el M, el subgrupo M, que es el mayor, tiene otros 10 subgrupos más. Y bueno, el VIH-1 es el más contagioso. Y el VIH-2 es el menos contagioso y tiene unos 20 subtipos y está su prevalencia en el África. Ahora, los fenotipos biológicos los dividen en dos, los no inductivos de sincitio y los inductivos de sincitio. Los sincitio es que en las células infectadas se empiezan a aglomerar, las que sí producen sincitio, ¿no? Las que empiezan como conglomerados de células infectadas entre vecinos. Bueno, y en sí, ¿no? Los no sincitios y los que tienen una disminución individual, o sea, se diseminan individualmente y los inductores de sincitio se agrupan. Ahora, bueno, pasando a hablar sobre la desinfección del virus en cuanto a la parte clínica, perdón, al ambiente, así es, el hospital, así, es la temperatura ambiente, se lo puede eliminar con lavandina, a una mayor concentración de lo habitual, por ejemplo, al 10%. Eh, y también el etanol, isopropanol y paraformaldehído y peróxido de hidrógeno, como se ve en la imagen, ¿no? Peróxido de hidrógeno es del 1 al 6% y el paraformaldehído del 0,2 al 2%. También se usa en calentamiento en líquidos, llegando a una temperatura de 56 grados. Y con los hemoderivados a una temperatura de 68 grados. Siguiente, por favor. En cuanto al ciclo de vida del VIH, aquí es donde empiezan a jugar el papel crucial los receptores. Una vez que ingresa, ¿no? El virus al organismo, empieza a tener un contacto, ¿no? Con la célula. Eh, Se une a un receptor específico. Al principal sería a los receptores CD4 de los linfocitos T colaboradores, o linfocitos HELP. Este receptor del linfocito, la proteína, la proteína transmembrana del virus, el GP120, ese que se va a unir a este receptor, empieza la adherencia. Una vez adherido a los receptores, empiezan a fusionarse las membranas se fusionan las membranas e ingresa el virus. Empieza a haber un desnudamiento del material genético, del ingreso del núcleo de cápside. Una vez ingresado, empieza ya desnudando el material genético, la transcriptasa inversa empieza a producir o sea, empieza a actuar sobre el ARN viral, o sea, el ARN para producir ADN, de ARN a ADN. Ahí es donde después este ADN doble, por esa su enzima, su material genético, la integrasa, inserta al cromosoma del ADN del linfocito T colaborador para iniciar la síntesis de RNA mensajero viral y para producir las lipoproteínas, y ahí donde actúan las proteasas, que empiezan a formar la estructura viral la estructura viral. Ahora, bueno, una vez en esta etapa, ya ha ingresado, ya ha insertado el material genético, va a pasar a ensamblar a la partícula viral para posteriormente ser liberados, ¿no? En cuanto a los receptores, más menciona la importancia, ¿no? Porque el principal es, como dije, el CD4, es una glicoproteína de 58 kilodaltons, está en la membrana del linfocito y presenta su amino terminal, que es de dominios globulares, ahí es donde específicamente se va a unir la proteína GP120. Y la parte de anclaje, la que se ancla, es el carboxiterminal, ahí como se puede ver en la imagen, que ancla la membrana. Otros receptores que presentan para el virus del VIH son los receptores de quimiosinas, presentes en los macrófagos y en los linfocitos T. Ahora, bueno, aquí es donde ya se va a ver una distinción. Va a haber un tropismo de este tipo de los virus, ¿no? Un tropismo que el tropismo es la afinidad
de un virus que tiene por ciertas células o tejidos. En cuanto al tropismo del VIH por los macrófagos, eh, ahí se puede ver que es el virus M trópico, que tiene mayor predilección por los macrófagos y es de crecimiento lento, o sea, una vez el virus ingresa en el macrófago, es de crecimiento lento, no genera un sinsitio y es más que todo utilizado como vehículo. Lo utiliza el macrófago como vehículo y así tiene una mayor evasión del sistema inmune. Ahora, el tropismo T o el virus T trópico, eh, este tiene mayor afinidad por el linfocito T. Este sí es de crecimiento rápido y produce sin sitio en los linfocitos colaboradores. Y también hay de ambos, ¿no? De dual tropismo, que tiene afinidad por ambos. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, continuando con la siguiente parte de la exposición, hablamos de las células blanco que principalmente afecta a las células de memoria. Entre los principales células blanco del VIH podemos mencionar a los linfocitos G, donde se prevalece más su patogenia, aunque también en otros lugares donde puede existir otras células blanco donde puede afectar, como el sistema fagocítico mononuclear, en el que podemos mencionar principalmente a los monocitos. También afecta a los macrófagos, hay presencia en las células natural killer, así como en las células dendríticas. Y cabe mencionar que también existen en las células microgliales y esto explica por qué hay una relación con una afección a nivel del sistema nervioso central, que se lo abordará más adelante a detalle. Siguiente, por favor. Ahora, recalcando lo que mis compañeros dijeron, algunos aspectos tal vez importantes que cabe mencionar de este virus sería principalmente la retrotranscripción, que como recordamos ya se dio por la transcriptasa inversa, y posterior a esta retrotranscripción también ocurre lo que es la integración, que es el proceso dado por la integrasa, que es otra proteína fundamental, que es la que coloca básicamente el material genético, el ADN viral recién formado, en el genoma de la célula huésped. En este caso, en la imagen podemos ver en el linfocito T. Y esto posteriormente saldría con la traducción, ¿no? Que estaría hecho por o estaría compuesta por las nuevas proteínas que se están formando, las proteínas virales, para que posteriormente salgan los viriones. Siguiente, por favor. Ahora, hablando específicamente sobre el genoma del VIH, como mis compañeros mencionaron, existen tres partes principales de este genoma, tres conjuntos de genes que son el GAG, POL y EMP, que básicamente si solo estuvieran esos tres no ocurriría una patogenicidad en sí. Lo que da esa patogenicidad son los genes accesorios que podemos observar, como el BIF, el BPR, el ZEP, DAT, BPU, el NEF. Y desglosando un poco esto, tiene que haber una transcripción donde tiene que participar diferentes enzimas. Vemos en la imagen cómo se transcribe el ARN del VIH, pero este ARN no es funcional aún, ya que tiene que pasar por un proceso, tiene que ser procesado o cortado por una proteína importante que es la proteasa. Entonces esta proteasa básicamente se encarga de que, por ejemplo, vemos la precursora de GP de la glicoproteína 160, que lo se vuelve en glicoproteína 120, que ya iría a la envoltura para el reconocimiento con los receptores CD4. O en el caso del GP41, que ya estaría más relacionado con la membrana. O en el otro ejemplo que vemos la precursora de 53 kilodaltons, que sale de este ARN viral y es transformado por la proteasa en la proteína P24, P27, que está relacionado con la cápside o la nucleocápside. Y tal vez es recalcar, como vemos en la imagen, en la porción LTR inicial, vemos el segmento TAR, que va a ser importante para poder
desglosar un poco cómo actúa el gen TAT, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, hablando específicamente por cada gen accesorio, mencionamos al complejo TAT, que como vemos en la imagen, el gen TAT produce a la proteína TAT, y esta proteína TAT tiene que ir a unirse a lo que es la región TAR, como mencioné, de la porción LTR. Una vez que se une a la región TAR, esto estimula a que venga el complejo P-TEF-B, y la función de este complejo es fosforilar a la ARN polimerasa 2 de la célula huésped, y una vez que está fosforilada, esta ARN polimerasa 2 actúa de manera más descontrolada, más rápida. Por ende, su principal función de esta proteína TAT es estimular la transcripción del ADN proviral del VIH. El siguiente gen, el ZEP, produce igual su proteína REP, y esta tiene que ver más, está más relacionado con la exportación del material genético, ya que una vez que se forma lo que es el ARN, este tiene que salir del núcleo al citoplasma. Entonces, el encargado de hacer esto es el gen REP. Y es un factor de exportación nuclear, y es muy importante para regular la síntesis de estas proteínas virales estructurales. Hablando del gen NEF, igual codifica su proteína NEF, pero su importancia radica porque participa en el desarrollo de la enfermedad. Quiere decir que esta es la encargada de que exista una progresión hasta una fase más crónica, más letal, como es el SIDA. Y también reduce la expresión de lo que es los receptores CD4 y también del complejo mayor de histocompatibilidad, estimulando a que haya una mayor afección en estas células, además de que también activa linfocitos T que están inactivos. Siguiente, por favor. Y el gen BPR igual codifica su proteína BPR, pero esta participa más en lo que es la entrada del ADN viral al núcleo, específicamente en el transporte que sufre este ADN complementario, y induce la parada en el ciclo celular, y esta tiene su importancia ya que la detiene en la fase G2. ¿Y cuál es su finalidad? Es facilitar su propia replicación, ya que si las células van a estar detenidas en esta fase, básicamente no va a haber ningún movimiento, o también va a existir una inhibición de la respuesta inmune, ya que como no hay mitosis de las células que se necesita el cuerpo, entonces básicamente va a estar reprimiendo al sistema inmune. Así como también facilita lo que es la replicación en los macrófagos, como vemos en la imagen. Hablando del gen BIF, igual codifica su propia proteína, pero su importancia de esta radica fundamentalmente en que participa tanto en el ensamblaje como en la maduración. ¿Cómo hace esto? Primero, lo que hace es inhibir la actividad de la proteína ApoB3G. ¿Y cuál es su función de esta proteína? Esta proteína está relacionada con lo que es la degradación del ADN viral, para decirlo en palabras sencillas. Entonces, una vez que inhibe esta proteína BIF a la proteína ApoB3G, lo que ocurre es que va a haber la degradación de esta. ¿Cómo se degrada? Mediante el reclutamiento de una ubiquitina. Esta ubiquitina se une al complejo ApoB3G y básicamente se lo lleva hasta el protozooma para que sea degradado. Y si no existe este complejo proteico, va a existir como una mayor replicación viral. La proteína BPU principalmente lo encontramos en el VIH1 y facilita lo que es el ensamblaje y la liberación del virión, que podemos encontrarlo en la membrana, teniendo una capacidad de estimular la degradación de los linfocitos CD4.
Y para concluir, lo que es el gen BPX codifica su propia proteína con el mismo nombre, aunque hay una diferencia que esta los relacionamos más con el VIH2, principalmente se lo encuentra ahí, y participa en lo que es la infección viral y tiene una función parecida a lo que es el gen BIF, ya que esta BP en todo caso va a degradar a la proteína restrictiva SAMHD1, como podemos ver en la imagen, eso que está de color amarillo, que esta proteína SAMHD1 es considerado como una barrera antiviral, ya que esta va a limitar lo que es la presencia de desoxinucleótidos que son necesarios para que se pueda producir la replicación del ARN viral. Una vez que el BPX degrada este complejo, los desoxinucleótidos aumentan y por lo tanto va a existir una mayor síntesis del ADN viral, dando como función, facilitando así la infección en células mieloides, como también en las células dendríticas o macrófagos. Siguiente, por favor. Ya, ok. Bueno, continuando con los aspectos importantes de la replicación, vamos a tener que esto es importante como evitar lo que van a ser los contagios del linfocito CD4. También van a evitar lo que van a ser los agentes infecciosos y a las enfermedades. Y respecto a la replicación dinámica, va a haber de 10 a la novena partículas nuevas por día. Y las variantes van a ser igual lo que sería las cuasi especies, que es lo que va a haber en una misma persona. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando de lo que va a ser el VIH y el sistema inmune. Bueno, primeramente vamos a empezar hablando un poco de lo que es de la patogenia, que va a haber una infección inicial en la que los viriones son atrapados por las células dendríticas foliculares. Estas en sí van a ser adheridas a estas y van a tener van a ser los principales blancos, lo que van a ser los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Van a ser estos en especial, ya que los macrófagos van a ser los que se van a encargar del transporte inmune por todo lo que sería el sistema linfático, junto a lo que serían las células de los linfocitos TCD4. Y el tejido linfoide va a ser el principal sitio de replicación del VIH, en la cual es donde van a madurar estas y las PUL-CT en reposo y en latencia. Los linfocitos TCD4 van a encargarse de lo que es la activación y la regulación de la respuesta inmunitaria mediada por células. Estas sí van a ser un blanco importante también, como ya lo había mencionado, porque los linfocitos TCD4 se encargan de lo que es de la proliferación y control de las respuestas innatas y tanto inmunitarias, también de la proliferación y el control de los linfocitos B, también de la activación de células epiteliales, neutrófilos y macrófagos. Y también se van a encargar de lo que es la proliferación de los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8 y de los natural killers. Estos se van a encargar del control de los virus, bacterias intracelulares, tumores y lo que va a ser sobre la progresión del VIH. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la patogenia, como ya lo había mencionado, primero va a haber lo que es una infección inicial, en la que se va a encontrar esta, que puede ser tanto en el colon, en el recto o en la vagina, que son como algunas formas de contagio, y estas se van a adherir a lo que va a ser a la mucosa. Una vez que se adhieren a la mucosa, van a unirse consiguiente a las células dendríticas de los macrófagos, y estas así es como se van a ir diseminando y van a llegar a lo que serían los linfocitos TCD4, donde se van a unir a su diana, que va a ser los linfocitos TCD4 CCR5. Se van a adherir por consiguiente lo que va a ser los ganglios linfáticos, y esto nos va a dar lo que va a ser un síndrome agudo por el VIH, que se va a dar por lo que va a ser el ingreso a lo que sería a la sangre, que nos va a dar una viremia extensa. Esto nos va a dar por consiguiente un estado asintomático por el nivel de la viremia por el VIH constante. Luego se van a generar lo que van a ser linfonodopatías persistentes, porque van a tener como diana los linfocitos TCD4 CXCR4. Esto nos va a dar una viremia mucho más extensa, y como van a estar infectadas casi gran parte de los linfocitos TCD4, nos va a dar una inmunodeficiencia grave. Y aquí es donde nos van a poder
van a poderse infectar las células y nos va a poder dar unas infecciones oportunistas. Se va a dar también lo que es la activación de los virus latentes y cánceres relacionados con el virus. Y por otro lado, también se puede dar lo que es la enfermedad leve por el sistema nervioso central, que nos va a llevar a una demencia del SIDA. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que van a ser los mecanismos directos e indirectos de la depleción de las células de CD4. Bueno, primeramente, como el mecanismos directos, vamos a tener lo que puede ser la lisis directa por el virus, que esta nos va a dar en sí lo que es el virus va a infectar a las células TCD4 y van a utilizar su maquinaria para replicarse, y durante este proceso las células infectadas se van a ir destruyendo debido a la acumulación de partículas virales o a la inducción de apoptosis. Como segundo vamos a tener lo que es la citotoxicidad mediada por células natural killers o linfocitos CD8, que van a atacar lo que son las células infectadas por el virus, el VIH, y van a expresar en su superficie antígenos virales que pueden ser reconocidos por los linfocitos TCD8 o las células natural killers. Y estas células inmunitarias van a inducir a lo que es a la eliminación, a la muerte de las células infectadas mediante de perforinas y granzimas, que van a desencadenar lo que es la apoptosis. Luego tenemos lo que es la apoptosis inducida por la señalización FAS-L, que va a ser por la interacción entre el receptor FAS-CD95 en la superficie de las células T CD4 positivas y su ligando FAS-LL en otras células inmunitarias que pueden inducir a la apoptosis de las células T. Este mecanismo puede ser potenciado durante las infecciones crónicas, como en la infección del VIH. Y la piroptosis, que la voy a explicar más después. Y bueno, como mecanismos indirectos vamos a tener lo que es la activación inmune, que está, como en el caso del VIH, provocar una activación persistente del sistema inmunológico. Esta activación nos va a llevar al agotamiento de las células T, incluyendo al agotamiento de las células TCD4, lo que va a disminuir la capacidad de replicación y la función efectiva a largo plazo de estas células. Y esta activación sostenida también puede inducir a la apoptosis. Luego vamos a tener lo que es la inflamación sistémica, que va a ser el resultado de la respuesta inmunitaria constante, ya que este puede contribuir como va a contribuir a la muerte de las células T CD4 positivas, a la liberación constante de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 puede dañar tanto las células T como los tejidos en los que residen. Y bueno, seguimos con lo que también va a haber un daño al tejido linfático, especialmente en los ganglios linfáticos y en el intestino, que son los principales sitios de residencia de las células TCD4. La destrucción de estas estructuras interrumpe el microambiente necesario para el mantenimiento y la proliferación de las células TCD4, lo que va a contribuir a su depleción. Y como último, tenemos la depleción de precursores hematopoyéticos, ya que la inflamación crónica y la activación inmune van a afectar a la médula ósea, y esto va a afectar también a la producción de los precursores hematopoyéticos. Como no va a haber los precursores hematopoyéticos, va a bajar lo que es la reproducción de las células TCD4 positivas y no va a haber lo que son las células madre hematopoyéticas. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, vamos a tener otros mecanismos de inmunosupresión. En esos vamos a tener lo que son las células, los linfocitos TCD4, que se van a encargar de la destrucción celular. También tenemos lo que es la destrucción de células T por las linfocitos T. Y también vamos a tener lo que es la muerte por apoptosis de los macrófagos infectados, producidos por el factor de necrosis tumoral alfa, que estimula la apoptosis. También va a haber una destrucción del microambiente. Esto se va a dar por la falta de capacidad regenerativa del inmune. Y vamos a tener también lo que es la fusión celular y el efecto citopatogénico del virus. Y como otros mecanismos de defensa antivirales, podemos tener lo que es la respuesta humoral, que se va a dar por anticuerpos neutralizantes,
y la respuesta celular que se va a dar por células natural killers o linfocitos T. Siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, vamos a hablar de la apoptosis. Que sí, este va a ser, se va a encargar de lo que es la presencia de las células DNA no integradas del VIH, que va a desencadenar lo que es una producción de del interferón y el suicidio celular inflamatorio, que esto va a ser la apoptosis, que se va a dar en sí por células activadas, en las que por la célula diana van a ser infectadas por los linfocitos T CD4 y estas van a inducirse a una muerte celular programada. Siguiente. Bien, continuando con lo que es la explicación, nosotros vamos a ver lo que es la historia natural de infección del VIH. Esto como tal es una narrativa de cómo, desde un punto de vista general, el VIH va a afectar al organismo. Esta historia natural como tal se va a dividir en tres estados, tres periodos como tal, que va a ser uno, la primera infección, dos, el estado asintomático y tres, el estado sintomático. Bien, la primera infección como tal se basa en un tipo de acción de virulencia aguda que provoca lo que es el VIH como tal. Cuando el VIH ingresa dentro del organismo, ingresa dentro de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos y empieza a replicarse una gran cantidad. Estos como tal luego van a ir hasta los ganglios linfáticos, donde van a empezar a multiplicarse y producir algún tipo de un combate por parte de nuestras células inmunitarias contra el antígeno y va a producir lo que son las adenopatías. Obviamente esto va a ser de un punto leve. Obviamente, este tipo de primera infección no siempre lo cursan todas las personas, suelen cursar algunas personas y otras no, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, conforme avance esto, que particularmente suele durar más o menos unas semanas, va a llegar lo que es un estado asintomático. El estado asintomático como tal se basa en el periodo en el cual el ADN que ha sido producido por parte del VIH se integra dentro de las células del hueso como tal, y al integrarse se quedan ahí. Obviamente se van a replicarse, pero en una cantidad muy baja, motivo por el cual no va a ser tan relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, y hasta un estado asintomático. Esto normalmente suele durar lo que es de 5 a 10 años más o menos, ¿ok? En dicho periodo no va a haber ningún tipo de aparición de síntomas ni nada por el estilo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que termina esta fase, ahora va a entrar un periodo sintomático. Este periodo sintomático como tal se basa en que, pues, bien, ahora sí, el virus que antes se multiplicaba muy bajo, se va a multiplicar en una mayor cantidad y al multiplicarse en una gran cantidad, pues va a empezar a manifestarse cierto tipo de síntomas, ¿ok? Dando un repaso general, en la primera infección como tal, el síntoma más clásico que suele pasar suele ser una gripe, algún tipo que otra adenopatía y ya, ¿no? En caso de estado sintomático, obviamente, como es asintomático, no hay síntomas. Pero cuando ya está en periodo sintomático como tal, obviamente, como el VIH en este caso es un lentivirus, su ciclo de virulencia, obviamente, en puntos ya fuertes, como en el caso de SIDA, empieza a aumentar en una gran cantidad. Y justamente lo que va a afectar va a ser lo que es a las células del sistema inmunitario de nuestro organismo, motivo por el cual las células del sistema inmunitario van a bajar. Y al bajar, pues obviamente, van a empezar a manifestarse las infecciones oportunistas. Cierto tipo de microorganismos, virus, parásitos, hongos o bacterias, van a empezar a multiplicarse en una gran cantidad debido a que nosotros tenemos las células del sistema inmunitario bajos por consecuencias del VIH, ¿ok? Entonces eso sería un tamizaje general. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, cuando una persona es infectada por primera vez con el virus del VIH, vamos a tener cierto tipo de características, detalles que nosotros vamos a ver. Primeramente, en la etapa de la primera infección como tal, pues obviamente el VIH ingresa dentro de nuestro organismo y al ingresar dentro de nuestro organismo produce una reacción en nuestro organismo. Nuestro propio organismo lo identifica como un antígeno. Sabemos que el VIH tiene múltiples partículas en su superficie y en toda su configuración estructural que actúan como antígenos, ¿no? Entre ellas el más evidente es el antígeno P24, el más estudiado, el más voluminoso. Este P24 como tal, como vemos en la gráfica, aproximadamente suele aparecer desde la tercera semana a un poco más arriba. En los 30 días llega a su más alto, 45 días todavía se mantiene y de ahí empieza a bajar poco a poco, ¿ok? Entonces, claro, como aparecen los antígenos, evidentemente los anticuerpos van a empezar a aparecer por parte del organismo. Los anticuerpos más importantes que tienen los anticuerpos IgM y los IgG.
El IgM como tal, aproximadamente por la tercera semana y más o menos a los 45 días empieza a hacerse mucho más evidente. Desde los 30 hasta los 45 días empieza a ser más evidente y luego empieza a decaer. Y el anticuerpo IgG como tal empieza a crecer desde la cuarta semana a sexta semana y luego empieza a subir mucho más. Y esto ya se queda casi en picos altos en toda la fase asintomática como tal, casi ya para siempre se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en base a, a esta gráfica que hemos visto? Pues bien, en base a esto nosotros podemos realizar múltiples pruebas para nuestros pacientes. Por ejemplo, el paciente viene a hacerse una prueba de tamizaje, que es una prueba de control. Y esto más que todo se suele decir que el paciente se tiene que realizarse cada 3 meses o cada 6 meses si el paciente lleva una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque sabemos que el VIH se transmite por vía sexual, ¿no? Aunque también hay otras vías importantes que se pueden tomar en cuenta. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos múltiples pruebas de diagnóstico de laboratorio que usamos para que nosotros podamos detectar a base de esta gráfica que acabamos de detallar si el VIH está presente en este organismo o no está presente. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos múltiples exámenes. Desde un punto de vista general, nosotros tenemos lo que es el hemograma. ¿Okay? El hemograma, obviamente, cuando un paciente viene con cualquier tipo de cuadro de afección hacia el consultorio, nosotros pedimos un hemograma. El hemograma es un examen general donde, a un punto de vista general, podemos ver algún tipo de desniveles en caso de sospechemos algo. Evidentemente, una persona que ya tiene VIH con un cuadro avanzado, vamos a ver una deficiencia de sus células inmunitarias, particularmente los linfocitos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a ver una caída de estos niveles como tal, y esto a los síntomas que anteriormente yo he hablado, podemos a base de este tipo de datos recopilados poder determinar si realmente el paciente pues puede ser candidato a que tenga esta infección por VIH. ¿Ok? Eso es un examen general. Pero bueno, en caso de que nosotros sospechemos de VIH, ¿qué exámenes vamos a pedir? Pues bien, los exámenes que vamos a pedir van a ser exámenes de la inmunocromatografía. Los exámenes de inmunocromatografía, o también llamado generalmente como las pruebas de test rápido, ¿ok? Son justamente... estamos viendo en primera instancia, esa fotito, ¿ok? Estas como tal son casetes donde las cuales se coloca sangre por parte del paciente, en este caso por punción de dedo, o algunos incluso realizan por punción de la parte anterior del antebrazo con aguja, y sacamos de ahí una muestra de sangre y lo colocamos justamente en ese orificio circular inferior que está en estos casetes, para que después de ahí esta sangre discurra por lo que es la lámina y se choque con los antígenos, o sea, con los reactivos que se encuentran en esta prueba, y se puedan evidenciar, o sea, si hay presencia de VIH, se va a evidenciar como una línea o, perdón, como dos líneas, o si no hay presencia, se va a evidenciar solamente como una línea. ¿Ok? Hay un dato importante con estas pruebas, porque si bien esto se ha usado anteriormente ya en años pasados, hoy día se sabe que no son de todos sensibles en su plenitud como tal. ¿Por qué? Porque hay pacientes que reportan falsos positivos por cierto tipo de causas, una reacción cruzada de antígenos. ¿Qué pasa? Que el paciente en ese momento, justo cuando se realizó la prueba del VIH como tal, pues tenía algún tipo de infección por antígenos que de un cierto modo quizás se parecían a lo que es al VIH como tal, motivo por el cual obviamente salió positivo, pero no es un positivo real, simplemente es un positivo que se ha cruzado, nada más. Otro tipo de causas puede ser por la fecha de vencimiento de lo que es estas pruebitas o por algún error que puede ocurrir. Nada más, ¿no? Entonces, claro, su sensibilidad no es del todo completa, pero se sigue usando hoy en día más que todo como prueba de primera instancia, ¿ok? Entonces, estas pruebitas como tal se suelen realizar personalmente, por ejemplo, cuando se realiza este tipo de pruebas, más o menos a los 30 días tenemos los picos de los anticuerpos más o menos estables, ¿ok? Entonces, suelen pedir al paciente cuando ya ha pasado 30 días de su última exposición de riesgo. En este caso puede ser de ámbito sexual, puede ser de transfusión sanguínea, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, se pide a los 30 días normalmente, o bien, antiguamente se pedía a los 3 meses. Ahora, hoy en día, hay un nuevo tipo de pruebas que se han implementado, como es en este caso la ELISA de tercera o cuarta generación. ¿A qué se basa con los exámenes de tercera y cuarta generación? La generación, más que todo, son exámenes que se encargan de poder detectar los anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos IgM o IgG. En cambio, los de cuarta generación se encargan de detectar, además de los anticuerpos, los antígenos, ¿ok? Entonces, sabemos que la detección de anticuerpos es un método indirecto. Su sensibilidad no es tan alta. En cambio, los exámenes de cuarta generación sí son directos y su sensibilidad es más alta. ¿Por qué? Porque aparte de detectar anticuerpos, detecta también los antígenos, ¿ok? Esto es un dato importante. Entonces, hay exámenes de tercera generación, normalmente aquí comercialmente en Cochabamba, pero también hay exámenes de cuarta generación que también están en inmunocromatografía, o sea, en test rápidos, o como también en pruebas de ELISA, que ya son pruebas mucho más rigurosas hechas en laboratorio. ¿Ok? En ambos se pide obviamente lo que es la prueba de sanguínea para poder determinar ahí la presencia o no del VIH como tal. Ahí tengo más o menos unas fotitos de
unos resultados en la parte inferior. Podemos ver, por ejemplo, un paciente en la parte izquierda. Podemos ver ahí un paciente que, por ejemplo, a partir de un valor numérico, podemos determinar si el paciente es positivo o no positivo, o sea, reactivo, si su anticuerpo, perdón, si sus células de su anticuerpo ha reaccionado a un antígeno de la prueba o no. En este caso podemos ver que un paciente salió 0.09. Obviamente el umbral para nosotros poder determinar si este paciente es positivo es arriba de 1. Este paciente ha reportado un valor que hemos determinado, motivo por el cual se le dice que este es negativo, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos a otro paciente que, por ejemplo, ha salido arriba del valor de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente, evidentemente, puede ser un positivo agudo, o bien una persona que está recibiendo tratamiento, motivo por el cual, obviamente, los valores numéricos están bajando un poquito más, ¿no? Eso. Luego tenemos lo que son las pruebas de la Western Blot. Antiguamente se solía usar lo que es la prueba de Western Blot, que era la confirmatoria. Porque, por ejemplo, claro, si una persona sale positivo en una prueba test rápido, obviamente no vamos a decir que tiene VIH del todo, no, porque luego se realiza otra prueba, que es una prueba confirmatoria, para poder determinar si realmente esta persona tiene VIH o quizá puede ser un falso positivo. Este tipo de exámenes se suele realizar antiguamente por eso se puede usar lo que es el PCR. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Pues bien, la prueba de Western Blot como tal, como estamos viendo en la primera imagen, se basa en la detección de ciertos antígenos. Ahora no solamente vamos a detectar el antígeno P24, sino vamos a detectar múltiples antígenos que forman parte del VIH como tal. Y claro, a mayor cantidad de antígenos detectados, obviamente podemos nosotros determinar probabilísticamente que el paciente pueda tener VIH o no pueda tener VIH. ¿Ok? Entonces, podemos ver ahí en la parte inferior derecha que tenemos ahí, por ejemplo, un examen en la cual se ha evidenciado, por ejemplo, el antígeno GP120, GP5131, el P24, P17, GP105, que en su gran mayoría suelen ser ausentes, no están presentes. ¿Ok? Y claro, esto como tal se puede reportar como un negativo, obviamente, porque no hay la gran cantidad de antígenos que realmente necesitaría tener para poder reportarlo como un positivo. ¿Ok? Y eso. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en los datos epidemiológicos que nosotros podemos encontrar aquí en Bolivia, vamos a ver que la gran mayoría de la población que pasa por este tipo de cursación de infecciones por VIH como tal, el 3% son menores de 15 años. ¿Ok? Entre los 15 años a 24 años suelen ser el 31%, entre 25 a 34 años suelen ser el 32%, 35 a 49 años suelen ser 23%, y arriba de los 50 años son el 11%. Entre ellos encontramos lo que son pacientes masculinos en una gran cantidad y femeninos en una poca cantidad. Obviamente, ¿por qué los masculinos? Bueno, porque sabemos que este tipo de infecciones más que todo afectan a la gente que tiene prácticas de relaciones sexuales regionales como tal, ¿ok? Más que todo la gente de la comunidad LGBTI. ¿Y por qué justamente tiene que ser esto? Pues bien, una explicación que yo he podido ver en cierto tipo de artículos decían que, por ejemplo, el revestimiento interno de la parte rectal de los hombres como tal, bueno, de las personas en general, pero al tener este tipo de prácticas de relaciones sexuales por esta vía, el revestimiento interno de estos conductos suelen ser mucho más frágiles, ¿ok? Motivo por el cual, claro, cuando son frágiles, en el momento de la relación sexual, por acción mecánica, son mucho más para poder romperse, y los vasos sanguíneos que están justamente ahí empiezan a destruirse evidentemente, y empiezan a soltar cierto tipo de fragmentos sanguíneos. Estos fragmentos sanguíneos que salen de ese lugar obviamente están cargados con VIH, y esto como tal puede ser mucho más propenso a que una persona se pueda infectar más fácilmente por esa vía, en contraste con lo que es una relación sexual heterosexual, que no ocurre tanto así, ¿no? Eso. Bien, podemos ver ahí también según los años como que los casos de VIH han ido aumentando. Uno puede ser obviamente también por el aumento de la población, y dos, por el aumento de la incidencia de las relaciones sexuales como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en caso de en caso de Cochabamba en particular, tenemos, por ejemplo, esta gráfica en la cual nosotros podemos ver que la gran cantidad de personas que realmente cursan por esta afección de VIH como tal suelen ser en la central de Cochabamba, ¿ok? Más que todo, obviamente, porque hay una gran cantidad de personas justamente concentradas en este lugar, pero también podemos ver en las zonas alejanas, como es la zona del trópico como tal. Puerto Villarruel, está ahí todavía todos esos lugares como tal. Evidentemente, uno quizá por la desinformación, porque claro, ante cualquier tipo de relación sexual debe ver los que son los métodos de protección, ¿no? Eso y bueno, eso es. Siguiente, por favor. Bien, entonces ante todo esto surge la pregunta, ¿cómo podemos tratar realmente el VIH? ¿Cuáles son
que yo como médico, ¿qué puedo hacer si un paciente viene con VIH en mi consultorio? Pues bien, en primer lugar, lo más importante es ver la carga viral del paciente. Si la carga viral es alta, obviamente nosotros tenemos que tener un tratamiento. El tratamiento como tal se basa, pues bien, en cierto tipo de antirretrovirales que tienen diferentes tipos de mecanismos para poder frenar la multiplicación constante del VIH como tal. Entre ellos encontramos los inhibidores de fusión. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, sabemos que el VIH, para poder integrarse en el organismo, necesita que su envoltura lipídica del VIH se integre dentro de las células. Como obviamente este tipo de medicamentos van a impedir que esto pueda suceder, como es el caso del Maraviroc, ¿ok? Tenemos otros que son, por ejemplo, que producen lo que es la inhibición de las transcriptasas inversas, como tal. Sabemos que obviamente el VIH como tal usa lo que es el ADN polimerasa dependiente de ARN o las retrotranscriptasas para poder producir a través del ARN un ADN. ¿Okay? Justamente a esta polimerasa que se encarga de poder hacer esta acción se la inhibe, ¿okay? Con este fármaco. En este caso llegaría a ser la acidotimidina. ¿Okay? Tenemos otros que son los inhibidores de integrasas que van a impedir que se pueda integrar el ADN dentro del material genético de la célula huésped, como es el caso del Realtegravir. Y por último tenemos los inhibidores de proteasas que van a impedir que las enzimas que recortan las proteínas producidas por parte del material genético alterado, tal es el caso como el fármaco Ritonavir. ¿Ok? Eso. Siguiente. Bueno, ante todo esto, muchas gracias por su atención. Ya terminaron, ¿cierto? A ver, en general la presentación está bien. Me gustó que incluyeron información local, siempre considerando que mucha de la información pareciera que la población está concentrada, o sea, la población positiva concentrada en ciertas regiones, pero eso depende de cómo se ha hecho los estudios epidemiológicos. Si le pregunto así muy brevemente a Rodrigo Mejía, ¿qué proteínas virales son importantes para aumentar la replicación del virus y que han sido blanco de antibióticos? Sí, doctora, tal vez sería la proteasa, en este caso. La proteasa, la transcriptasa inversa. Pero eso es básicamente, eso sí es necesario para la replicación, pero el aumento de la proliferación está dado por las proteínas auxiliares. Ramiel, ¿cómo cree que un virus, cuál sería el mecanismo del virus como oncógeno para causar cáncer? ¿Cómo puede un virus causar cáncer? Sería más que todo afectando las células inmunitarias o disminuyendo a estas de que la persona pueda sufrir neoplasias o cánceres de cualquier tipo. Fernando, ¿ha leído algo sobre cuál es la función normal de las proteínas ApoB en el ser humano, que son un blanco de los virus? ¿Qué puede ser? Si no estoy mal, estas son proteínas que en sí van a estar derivadas de lo que es la síntesis tal vez de del sistema linfático, ¿verdad? O pueden ser estas producidas también en el intestino y se encuentra como kilomicrones, que son partículas que transportan tal vez el virus también por vía intestinal. A ver, José, cuando hablaba uno de sus compañeros, dice que bueno, usted, José, decía que cuando el tratamiento se da cuando hay carga viral alta, solamente cuando hay carga viral alta. El tratamiento como tal, doctora, se da más que todo para prevenir que obviamente el virus se multiplique en gran cantidad. Más que todo el fin es más que todo controlar la cantidad del virus como tal. Entonces, claro, muchos pacientes pueden venir con carga alta, otros no pueden venir con carga alta, una carga normal. Igual se le tiene que dar el tratamiento para evitar que este virus como tal llegue a cargas altas, porque cuando lleguen cargas altas, pues obviamente produce estos síntomas que a veces suelen ser irreversibles.
Eso lo digo porque antiguamente sí se hacía una determinación de carga viral y se establecía un parámetro. Y encima de eso se hacía tratamiento. Hoy en día se hace tratamiento siempre y cuando sea positivo. Sí. Diego, Sí, doctor. su compañero ha hablado de tratamiento, perdón, de diagnóstico, que es importante. Para usted, a ver, ¿qué entiende por sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico? Yo entiendo la sensibilidad que podemos encontrar, ¿no? La cantidad de anticuerpos y antígenos que podemos llegar a obtener, ¿no? Y según eso tener una información, determinados valores y la presencia de esos anticuerpos y antígenos lleguen a tener cierta sensibilidad, ¿no? Las pruebas diferentes que ya mencionamos. A ver, como una aplicación práctica a todo este tema, porque si bien nosotros llevamos una asignatura que es básicamente, o sea, que es una asignatura básica, mejor dicho, tenemos conocimientos generales, sin embargo, nos da ya la antesala para ver cuáles son las técnicas de diagnóstico que ustedes van a aplicar ya en la parte clínica. Por lo tanto, es importante que ustedes en la presentación diferencien claramente dentro de las técnicas que hizo la presentación, si no estoy mal, José David, hizo la presentación de las técnicas y hablaba de sensibilidad y especificidad. Esos dos conceptos son esenciales. Recuerden que la sensibilidad, cuando una técnica más sensible es la que nos da menos falsos negativos, y una técnica es más específica cuando nos da menos falsos positivos. Esos dos conceptos son básicos porque eso define el algoritmo que utilizamos en Bolivia. Si le pregunto a José Augusto, ¿sabe usted algo sobre el algoritmo que se sigue o el flujo que se sigue en Bolivia para hacer el diagnóstico de un paciente con VIH? Ay, perdón, doctor, aerolignóstico. Algoritmo, o sea, ¿qué hace? Si llega un paciente, ¿qué prueba le pediría? ¿Y cómo lo interpreta? Primero una prueba de inmunocromatografía, una prueba rápida y después luego para confirmar, ¿no? Luego una prueba de PCR Western blot. Si se da cuenta, está hablando de tres técnicas. PCR es una, bueno, inmunocromatografía está bien, es una prueba rápida, pero la otra es una prueba de PCR que es diferente a la de Western blot. Y eso es lo que quería aclararles cuando presentan. El Western blot no busca antígenos. Esa técnica busca anticuerpos contra los diferentes antígenos del virus. Es también una prueba indirecta. La diferencia es que no busca un pool de anticuerpos, sino que diferencia anticuerpos contra cada una de las proteínas del virus. Obviamente, sí, proteínas contra todas las partes del virus, la P17, la GP140, qué sé yo, la P16 y demás, la retrotranscriptasa, ese paciente está infectado. Esa es la diferencia, eso sí, porque hay como que mezclan un poco que detectan antígenos, anticuerpos. Vamos a revisar un poco. De todas formas, esta parte de aplicación práctica la llevamos en las clases prácticas, donde aprenden cuál es el algoritmo. Eso significa cuáles son las pruebas presuntivas, cuál es la de confirmación y cómo se hace el diagnóstico mediante laboratorio. Si no tienen nada más, hemos terminado, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Ya nos pasamos de la hora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.